Semana de más información y gracias a todos los que siempre se conectan. Y esta semana, particularmente, hay una palabra que a muchos en el mundo y particularmente a quienes vivimos en Estados Unidos nos empieza a resonar con más frecuencia, perdón, y es la palabra recesión. Recesión porque la inflación va galopante, a pesar de las medidas que ha tomado la administración para enfrentarla, no se ve en la práctica ninguna reducción y ya hasta el propio presidente en una entrevista en AP reconoce que una recesión es inevitable. Y para eso pues, me acompaña el economista Tulio Rodríguez, quien además siempre está allí pendiente de los datos y ha dado, yo recuerdo conversaciones que hemos tenido donde ha indicado las fallas que ha tenido la administración para enfrentar la situación. Ya vamos a hablar de eso, así que gracias por acompañarme otra vez, por siempre estar allí. Y fíjese, la palabra recesión ya es una realidad y todo el mundo cuando escucha la palabra recesión empieza a temblar. Para que la gente entienda qué significa una recesión para el bolsillo de esa persona que diariamente sale a trabajar frente a una realidad tan difícil económicamente hablando. Primero les explico, buenos días, les explico lo que es recesión. Eh, Uh-huh. la economía está supuesta a crecer todo el tiempo porque la población crece, la demanda de las necesidades crece y eso se mide en los Estados Unidos a través de una cosa que se llama el GDP, Gross Development Product, que es el Producto Nacional Bruto, lo llamamos nosotros en español. Eso viene creciendo a un 2%, un 3%, en ocasiones después de la pandemia por toda la inyección de dinero creció a un 5%, un 5.4%. Con todas las cosas que están pasando en este momento, se prevé, cuando uno llegue a una recesión, que es que no tengas crecimiento, incluso que puedas tener decrecimiento, lo que significa que lo que inyectas a la economía como producción no es suficiente para cubrir las necesidades de la economía. Entonces tú comienzas a tener niveles de desempleo, comienzas a tener todo un desequilibrio general y la economía no crece. Eso es lo que se llama recesión. Sin embargo, nosotros en estos momentos tenemos unas amenazas donde nosotros no estamos en recesión todavía, No, nosotros no, no, no. estamos en una situación buena, tenemos 3.6% de desempleo, estamos, todo el mundo está echando hacia adelante. Sin embargo, como ustedes me han Uh-huh. escuchado decir muchas veces, nosotros tenemos unos niveles de deuda locos, y cuando uno tiene niveles de deuda de ese tamaño, tú no puedes sentirte que porque sigues usando la tarjeta de crédito y la estás llevando más allá de el límite mismo de la misma, no tienes una situación peligrosa. La cosa estriba que además de la recesión, hay un fenómeno que llaman los economistas la estanflación, stagflation. ¿Eso qué es lo que significa? Lo que significa es que eh, los precios siguen subiendo y sin embargo la economía está congelada. Entonces, supuestamente, después que tú comienzas a hacer alzas de las tasas de interés, que ahora es cuando viene la subida de las tasas de interés, eso, la tasa de interés recoge el dinero que está en la calle, la tasa de interés frena el consumo, y al frenar el consumo, al recoger el dinero que está en la calle, se enfría todo el aparato productivo. Al enfriarse el aparato productivo, vuelve a bajar todo a su nivel y en teoría las tasas deberían regresar hacia abajo y la economía debería buscar un nuevo nivel de equilibrio para volver a crecer de nuevo. Si estás en esta inflación, eso no pasa. Aquí hay unos factores. Nosotros tenemos factores internos, pues ustedes me han oído decir muchas veces que yo siento que durante los últimos 30 años la contratación de la deuda en los Estados Unidos ha sido de una manera casi irreflexiva, irresponsable. Los últimos 2 años de la administración anterior se metieron 3 trillones de dólares y todo eso producto de la misma crisis de salud, de la pandemia, y eso es lo mismo que se acaba de hacer ahora. Entonces estás en 30 trillones de dólares, pero eh, aquí tienes otra situación, que es la guerra de Ucrania. Esa guerra fue bueno, imprevista, eso no sabíamos que nos iba a pasar, pero esa guerra establece unas condiciones generales en el mundo que son muy fuertes. La guerra está, hoy estamos viendo
amenazas directas de Rusia a toda la Unión Europea, eh, a Italia y a Francia, de cerrarles el gas. Todo eso va a ejercer una presión adicional en el precio del petróleo. El precio del petróleo ha llegado hasta 125, 130 dólares el barril, se ha regresado, hoy no sé dónde está, pero debe estar como en 114, 118. Pero yo oía temprano la semana pasada al presidente de JP Morgan que decía, hay que prepararse para un gran huracán financiero. Todavía no venían los aumentos de la tasa. Los aumentos de la tasa que dio los federales ayer esta semana. fueron, sí, exactamente, fueron 3/4 de punto y se prevé que sean 3/4 de punto el mes que viene y se prevén 2 alzas más probablemente antes de fin de año, donde vamos a ver una tasa significativamente alta como medida de control de inflación. Pero también hay otras predicciones y otras predicciones que uno lo alertan, y es que el precio del crudo petrolero no ha llegado a los niveles donde pudiera llegar por la forma como se están administrando ciertas cosas. Pudiéramos ir a 150 dólares el barril, a 175 dólares el barril. Ayer uno pone gasolina de la alta en un carro pequeño y pones 80 dólares. Son cosas que están totalmente fuera de el contexto general, porque los sueldos siguen siendo los mismos. Exactamente. Fíjese, yo conversaba con un economista esta semana y él me decía, bueno, mira, lo de la subida de las tasas de interés es una medida positiva, pero no es suficiente, porque cuestionaba que el gobierno sigue imprimiendo billetes y aumentando la deuda. Entonces, ¿coincide usted con esta teoría que la decisión de aumentar las tasas de interés como se ha hecho, y ya vamos a ir a la parte donde afecta propiamente a la gente y qué recomendación puede tomar esa persona que tiene esta preocupación, pero cree que esa medida debe complementarse con otra más? Lo que pasa, por supuesto que sí, la respuesta es sí. Tú tienes que subir las tasas de interés porque ese, de hecho, es el único mecanismo que tienen los federales. Los federales o imprimen dinero o recogen dinero. Hasta ahora no han hecho sino usar la medida que tienen. Repito, y esto yo lo repito hasta la recesión, los Estados Unidos son una mesa de 3 patas. Una pata es que tienes la fuerza militar. Esa fuerza militar cada vez la puedes usar menos, cada vez está más anticuada, las guerras se pelean de otras maneras, las guerras se van a pelear ahora con microminiaturización, con robótica, con otro tipo de cosas. Tienes otra pata muy fuerte en esa mesa, que es lo que llamamos la sociedad de consumo. Tienes la capacidad de consumir, eso es lo que mueve este aparato. Y tienes otra pata que es el dólar, con eso tienes con qué pagarlo. Esas son las 3 fortalezas centrales que tienen los Estados Unidos. Pero esas 3 fortalezas están, primero, hemos usado solo una de ellas a mansalva durante los últimos 30 años, que es la deuda. Y tenemos 30 trillones de deuda, debilitando completamente el futuro de los hijos. Ante esta situación, tú has debilitado significativamente el dólar. Hoy el dólar está un poco más fuerte que otras monedas. Amanecimos viendo lo que estaba pasando con el yen, que el yen sigue hacia abajo y Japón es un país que está en recesión casi permanente. La recesión general del mundo es lo que de alguna manera hace que aquel axioma que dice en el reino de los ciegos el tuerto es rey, los Estados Unidos se sientan un poco mejor, pero no significa que estás mejor. Tienes un problema de percepción mundial. Si tú viajas por el mundo, tú te puedes dar cuenta. Los Estados Unidos, no sé, 340 millones de personas pueden ser, y llevan no sé, 60% de todo el Producto Mundial Bruto se consume aquí. Eso establece también una suerte de desigualdad muy fuerte. Y yo no es que estoy hablando de ni temas de redistribución ni nada de eso, sino estoy hablando de la percepción que puede haber en el resto del mundo. Tienes una serie de debilidades en todo el mundo y realmente se están dando todos los parámetros para que esto se reorganice de otra manera. No podemos seguir así porque esto no aguanta mucho más. No aguanta. Entonces, ¿qué medida debe tomar más allá de frenar el consumo a través de las tasas de interés, como me lo decía al principio?
qué medida debe tomarse. Pero, Porque fíjese, la gente está muy preocupada. Yo converso con personas que me escriben y me dicen, oye, yo tenía plan de comprarme mi casa y ahora lo veo más difícil. Oye, salgo a la calle y yo particularmente lo siento. Yo iba a un restaurante y me parecía algo muy fácil, ¿no? Para ir a comer a cualquier sitio. Hoy en día yo digo, oye, está subido considerablemente. Oye, aquí se nota la diferencia. Y uno claro, empieza claro, a y es temblar. verdad, estamos hablando ahora ya no de macroeconomía, sino de la situación del ciudadano de a pie, a cada uno de nosotros, cómo nos afecta. Yo tengo unas cifras aquí que se las comento, y son cifras que todo el mundo siente. Y por allí tú ves la verdadera salud de la economía y por allí tú tienes que juzgar a tus representantes. Pues tenemos otro problema. Yo les he dicho de forma permanente durante los últimos años que el mundo se mueve completamente al margen de las ideologías. Y cada vez estamos eligiendo gobernantes que tienen más la sembrada de la cabeza de ideología, que no importa si las ideologías sean de derecha o de izquierda, son ideologías al fin que son inconducentes a absolutamente nada. Hoy lo estamos viendo. Fíjate tú, la primera medida que se tomaron aquí con esta nueva administración fue interrumpir el oleoducto, el Keystone Pipeline. La segunda medida fue desincentivar todo el proceso del fracking. Los Estados Unidos eran completamente independientes desde el punto de vista de energía al principio de esta administración y lo primero que hace es atacarlas por razones ideológicas. Yo entiendo que el mundo tiene que cambiar, que hay un clima cambiante. Yo entiendo, estamos viendo lo que está pasando en California hoy, que es horroroso, que es La todo sequía, los producto, incendios, y sí. la sequía es producto todo, los incendios, producto del calentamiento global y tú tienes que cambiar, pero eso es un proceso a través del cual tú tienes que ir. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. Mira lo que nos está pasando en los precios al ciudadano de a pie. Mira, las aves de corral aumentan 18%, la harina, las mezclas para harinas preparadas el 14%, la mantequilla el 14%, la carne el 13.8%, la leche el 13%, los huevos el 11%. Es inaguantable. Ahora, si te vas a otro rubro, como es la gasolina ha aumentado el 60%. Una casa promedio, la venta el precio de una casa promedio ha aumentado en los Estados Unidos entre 16.8 y 28%. Automóviles, los nuevos 12% y los viejos 40%. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿y a cuánto le ha aumentado usted el sueldo? Claro. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué se llama eso? Desmejoramiento total de la calidad de vida y derrumbar el contexto del sueño americano. Total. Cuando usted vaya a juzgar a su gobernante, olvídese de la ideología, olvídese si él es demócrata o republicano, olvídese de los lecos que pegan estas señoras en el Congreso o estos señores en el Congreso. No, júzguelo por su chequera. Cuando usted llevaba hace un año y medio $100 al automercado, llenaba el carrito. Llevaba cositas, sí, sí, sí. Después pasaron unos meses y no llenaba sino la mitad del carrito, y después pasaron otros meses y no llena sino la parte donde van los niños. Sí, señor. Esa es la boleta de calificación de sus representantes. Tenemos un problema que es un sector político que no entiende, no está calificado y está totalmente bajo el sesgo del pensamiento ideológico. Totalmente. Y además sencillamente asume con excusas o responsabilizando a otros de su inoperancia frente a temas que son claves para la gente, ¿no? Fíjese, como estamos hablando ya de esa economía individual de cada ser humano, ¿qué podemos hacer? Si, por ejemplo, no me han aumentado el salario, ¿cómo yo puedo hacerle frente a esta situación tan difícil? Yo sé que le estoy haciendo una pregunta que yo creo que casi para que nos dé una luz al final del túnel, cuando usted también siendo víctima de toda esta situación, ¿no? Porque a todos nos está afectando. Pero ¿cuál es la forma más responsable que tenemos nosotros de sobrellevar este momento? Bueno, hay un parámetro que es muy difícil porque hay un comentario popular que dice, la verdad es lo que es y no cambia. Los seres humanos somos lo que somos y nos comportamos como nos comportamos. Pero hay que entender que nosotros estamos, como les comentaba hace un rato, frente a un cambio total de paradigma. Nosotros tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo. Al cambiar nuestros patrones de consumo, vamos a cambiar el país.
pero nosotros no podemos responder al llamado de la esclavitud de la publicidad. Este, compre, 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 ¿no? Hay que cambiar el patrón de consumo. Hay un problema muy importante con esto, porque hoy no puedes ahorrar. El planteamiento principal que se le hace en la economía del buen padre de familia es ahorre. Hoy no puedes ahorrar porque cuando ahorras, si tienes el dinero guardado allí, como los precios tanto de los bienes durables como los bienes de consumo inmediato van subiendo tanto, el ahorrar es un desahorro porque cada vez tienes menos poder de compra con esos ahorros que tienes. Y esas reservas que están supuestas a ser tu seguridad, básicamente los gobiernos con estas gestiones tan inefectivas lo que han hecho es cambiar todo el concepto de verdad. Entonces, tú tienes que establecer algunas cosas que tú puedas de verdad que necesites consumir, porque los precios van a seguir subiendo. Yo siento que van a seguir subiendo hasta que venga una reforma global mundial del sistema monetario. Entonces nosotros tenemos que comprar algunas cosas que nos hagan falta de bienes durables, por encima de todo, que pensemos que después van a estar mucho más caras. Como por ejemplo, deme un ejemplo. Es bien difícil porque eso cambia en cada persona. Pero, Claro. por ejemplo, tienes que ver desde la puerta de tu casa hacia adentro. Entonces, ¿qué son bienes durables? Algún artefacto de Ok, cocina que lo puedas usar durante 15 años, 20 años, que ok. hoy te cueste un precio, cualquiera de estas cosas. Si tienes la posibilidad de adquirir un automóvil usado en este momento de compra que lo puedas tener durante mucho más tiempo, ese tipo de cosas las puedes considerar. Nuevamente, y esto es bien difícil de comentar, porque, porque no puedes ahorrar. Y no puedes ahorrar no porque sea malo, sino porque si ahorras con lo que ahorras, Ya, cada ya. vez vas a Menos. tener menos. Ok, Mira, mira, fíjate, dos preguntas. A la gente que quiere, por ejemplo, comprar una vivienda en estos momentos y ya, por ejemplo, tenga un plan, ¿qué debe hacer? bueno, ¿Frenar? ahí hay ¿Matar ese otro, sueño? otra situación que hay que Ujú. analizar. Y déjame darte el macroanálisis y después lo hablamos Adelante. en Ujú. detalle. Eh, lo, hay tres tipos de vivienda. Hay lo que se llama la vivienda primaria, pues, que es la casa donde tú vives con tu familia, con tus hijos. Tienes una vivienda secundaria que la gente se puede comprar una segunda vivienda para tener soporte de una casa de playa, por ejemplo. Entonces, para ambas de esas tú vas a conseguir un crédito. Todo el sistema de préstamos te lo va a dar. Y hay después viviendas de inversión. Entonces, nosotros durante los últimos años en los Estados Unidos, eh, el mercado de viviendas de inversión se ha visto totalmente sesgado porque mucha gente dice, bueno, ¿qué hago con el dinero? Producto de lo que te estoy diciendo, si me quedo con el dinero en la mano, cada vez tengo menos. Entonces, ¿qué me compro? Las cosas que puedan mantener el valor. Y a eso era lo que yo hablaba antes, aquello que pueda mantener el valor. ¿Qué puede mantener el valor? Una vivienda. En el año 2021, 64 billones se dedicaron a la compra de casas, pero últimamente los inversionistas han parado. Primero porque no hay suficientes inventarios y segundo porque también hay miedo de eso. Eso Ujú. pudiera dar una luz de esperanza porque el mercado se ha sesgado porque hay muchos inversionistas protegiéndose. Cuando Claro. los inversionistas se protegen, ¿a quienes dañan? Al nuevo ciudadano particular que quiere tener una casa porque no tiene acceso. Entonces, pudiéramos tener oportunidades de que el inventario de viviendas pueda crecer para la gente que se va a comprar una casa por primera vez. ¿Van a bajar los precios de las casas? Bueno, ellos oscilan dependiendo de una serie de cosas Ujú. que tienen que ver con la parte financiera, pero yo no creo, yo sí creo que va a cambiar un poquito el concepto de propiedad. Yo creo que vamos de nuevo a una sociedad de rentistas, de gente que va a vivir alquilado. ¿Y por qué? Bueno,
como les decía antes, porque nos están sacando la alfombra del sueño americano. El sueño americano, ¿cuál era? Tener un poco de educación, tener comida en la mesa para tus hijos, tener tu carro, tener tu casa y tener un retiro decoroso. Ese era el sueño americano. Ahora los muchachos jóvenes no necesariamente quieren tener la casa, porque hoy en día trabajan en la Florida, mañana trabajan en California, pasado mañana trabajan en Chicago. Tener la casa es un... Pero todavía hay mucha gente que yo creo que sí tiene ese sueño. Se lo eh, digo porque eh, yo, mire, yo lo busqué porque realmente conversé con varias personas que me decían, oye, yo estaba ahorrando mi dinerito para comprarme mi casa y ahora frente a esta situación lo veo más complejo. Y yo dije, bueno, mira, alguien tiene que ayudar a dar por lo menos un mensaje de orientación a esas personas que muchas veces, y muchos de ellos son personas que están nuevas en el país y que eh, quizás eh, eh, tienen más dudas, ¿no? te lo iba a comentar porque Ujú, me llega muy de cerca lo que estás diciendo, pero todo esto tiene que ver con una cosa que aquí en los Estados Unidos se llaman los ethnicities, de dónde vienes ujú. y dónde vives. Es un poco cuáles Sí. son tus orígenes, ¿no? Entonces, nosotros los latinos siempre soñamos con tener nuestra casa, porque ese es nuestro reino. Sin embargo, los hijos de los que vivimos aquí hace mucho tiempo no necesariamente lo piensan así, porque sí, tú quieres pues, quieres poder pagar tu casa, pero tú vas donde va el trabajo. Si tú eres un profesional, el trabajo te va llevando de una región a otra, te va llevando de una ciudad a otra, y tener la casa es un grillo que te impide movilidad. Entonces, de allí pasas a vivir siempre, que puedes vivir de muy buena calidad en una casa alquilada, y no solo eso, sino puedes eh, eh, ahorras, pues porque no tienes que dedicar tantos recursos a la casa, y eso pueden ser patrones de consumo que van a cambiar. Perfecto. Mire, para concluir, me habla de que va a haber un cambio en la forma de ver la economía a nivel mundial tomando en cuenta este impacto. Pero cuando podemos sentir nosotros en algún momento, ya sea a final de año, el año que viene, que esa estabilidad o, por ejemplo, la tranquilidad, para decirlo de otra forma económica, la vamos a volver a sentir y no estar en esta situación de incertidumbre que estamos hoy. ¿Cree que vamos a ver esa luz al final del túnel en algún momento? Eh, Orián, no estoy claro porque hemos hablado bastante con cuál es la audiencia ni la difusión. Yo tengo 40 y tantos años que vivo en los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de participar en la media exponiendo pensamientos muchas veces porque me Ujú, gusta compartir. Siempre he tenido una visión positiva ujú, de la vida. Yo siempre tengo unas expectativas positivas. Eh, Hoy yo tengo mis reservas porque ujú. yo veo a mis hijos y veo a mis nietos y no estoy seguro que ellos van a tener una mejor calidad de vida. Y es algo que me preocupa. Cuando yo veo, hay un parámetro, se llama US Debt or Clock Org, que es el reloj de la deuda. Ese reloj de la deuda, ves cómo va pasando los intereses y va pasando a minuto, y si la audiencia lo ve, se puede dar cuenta. A esos niveles de endeudamiento, el sistema monetario no resiste. Entonces, tiene que venir una nueva estructura. El sistema monetario se origina después de la Segunda Guerra Mundial. Antes se intercambiaban las cosas con oro. Tú tenías oro y después se imprimieron los billetes. Entonces, pero para imprimir billetes tenías que tener oro de respaldo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino ese cambio tan fuerte, que vino lo que se llama el acuerdo de Bretton Woods, eh, los billetes, tú podías imprimir billetes locales de monedas de cada país dependiendo de las reservas que tú tuvieras de dólares. Pero hoy en día, con la deuda tan grande que tienen los Estados Unidos del dólar, tú estás frente a un espejismo de soporte. Sin embargo, curiosamente, no hay otra moneda en el mundo para reemplazar el dólar en este momento. Ujú. Se hablaba hace 4 o 5 años del advenimiento
de las criptomonedas y lo que iba a Sí, pasar con la pero tecnología del también, blockchain. Si vemos lo que pasó con las criptomonedas sí, en los últimos meses, sí, bueno, pobrecitos todos los que se metieron en las criptomonedas ujú, porque perdieron hasta la manera de caminar con todo lo ujú, que le pasó a las criptomonedas. El dólar sigue, como decía antes, en el mundo de ujú. los ciegos, el tuerto es rey, pero es una situación que no es afortunada. Por eso es que yo digo que viene un nuevo Claro. sistema. No soy capaz de verlo, pero no va a ser de la misma manera como nosotros administramos el intercambio. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros es, uno, seguir trabajando y buscar alternativas para aumentar los ingresos. Hoy en día, gracias a la pandemia, en medio de todo lo malo, se han creado tantos trabajos remotos que podemos hacer desde la computadora, y es una alternativa. Dos, no endeudarse, porque las tarjetas de crédito hoy en día se convierten prácticamente, pueden ser en tu gran fantasma, que te puede perseguir, y bueno, tratar de comprar algún bien que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Creo que son las tres áreas. Esas son las recomendaciones básicas. Si quieres comentamos un segundito sobre la Sí, tarjeta sí, de por crédito. favor. Sí, Las porque en la tarjetas, tarjeta de crédito hay papá. las tarjetas de crédito tienen un problema, son un arma de doble filo, Total. porque tienen una regulación mucho más laxa, mucho más ligera. Entonces las tarjetas de crédito hoy por hoy te pueden cobrar intereses de 25-30%. Y cuando suban más las tasas de estos intereses, pueden aumentar muchísimo más. Entonces tú vas a terminar como sigues haciendo una rotación de la deuda, porque lo que pagas es un poquitico cada mes, al cabo de 3 o 4 años terminas pagando más de lo que usaste del capital inicialmente para comprar los bienes. Las tarjetas de crédito no deben usarse como un medio de financiamiento. Por un mes, sí, no hay ningún problema. Tú compras las cosas porque no es conveniente andar con efectivo. Las compras con la tarjeta de crédito y a fin de mes pagas el saldo completo. Si compraste más de lo que podías pagar a fin de mes, ya estás haciendo una mala administración. Entonces, tú no puedes comprar más con una tarjeta de crédito, sino aquello que el fin de mes puedas pagar. Y esa es una recomendación de base que hay que hacerle a la gente. Correcto. El otro problema es el problema laboral, porque los empleos están limitados en la cantidad de aumento que les pueden dar a los empleados. Y por otro lado, si nosotros vamos a lo que habíamos hablado antes, hacia una crisis que primero puede ser de recesión o puede ser una crisis de esta inflación, eso va a generar una presión en los niveles de empleo y podemos ver un reverso. Los Estados Unidos son una economía de servicio. Como economía de servicio con la estructura actual no aguanta mucho más. ¿Qué significa eso? Que nosotros eventualmente debiéramos comenzar a pensar en traer a las fábricas a los orígenes. Ahora vamos con nuevas tecnologías, ahora viene todo el concepto de la inteligencia artificial, de todas estas fábricas totalmente automatizadas, de las inyectadoras de plástico, de poder tener pequeñas factorías para pequeñas cantidades en lugares cercanos a los centros donde uno vive. Entonces, tú pudieras comenzar a cambiar, pero para eso tienes que tener técnica, tienes que tener una planificación y tienes, por el amor de Dios, apartar totalmente de la mente de quienes conducen el país todo el proceso ideológico. Totalmente. Las ideologías son la muerte del progreso. Definitivamente. Gracias por tu explicación, por las recomendaciones. Yo creo que esto va a ser muy útil para que las personas que sobre todo están adaptándose a este sistema y que llegan con esa promesa del sueño americano y llegan en un momento tan complejo puedan asumirlo de una manera Eh, mucho más entendible y sobre todo con conocimiento de qué alternativas pueden tomar, porque no es fácil, no es fácil no para lo es, nada. no lo es.